Me lo escondí para asustarlo. ¿Dónde está el hermano? Se fue, hermano. Gusto en ver los hermanos, gusto en ver tan hermoso grupo de cristianos. Todos los grupos de cristianos son hermosos, pero es un grupo en el que sabemos que tenemos el propósito de querer regresar a la Biblia. Y no todos los grupos que se dicen ser cristianos tienen ese propósito. Hay grupos, como nos platicaba nuestro hermano Cortés hace un momento, que tienen más y más la intención de alejarse de Dios. Aunque creen ellos en su, quizás hasta en su honestidad y en su sinceridad, piensan que están haciendo la voluntad de Dios, se están alejando cada vez más. Qué bueno que este grupo, hermanos, amigos, tenga una influencia positiva en el resto de los hermanos que no han venido. Que el día de mañana seamos el triple, que acabo el lugar aquí, allá hay bancas allá arriba también, y que más gente tenga esta oportunidad de acercarse a Dios y de volver a la Biblia. Una vez más, qué bueno estar aquí. Hablamos del poder de Dios para la salvación. Y estamos hablando en este momento de predicar ese poder de Dios para salvación. Si entendiéramos lo que significa predicar ese poder, si supiéramos lo que implica hablar de ese poder, nuestra vida como cristianos sería muy diferente quizá. La predicación del Evangelio sería muy distinta. Y los errores que constantemente vemos desde el púlpito se borrarían. Si el cristiano estuviera consciente del poder real del Evangelio y de que no consiste en las cosas que uno cree que consiste la predicación del Evangelio, dejaríamos las cosas más en las manos de Dios y en las manos de su palabra que en nuestras propias manos. A veces pensamos que uno puede arreglar el mundo. Hablaba nuestro hermano Cortés de nuestra actitud, de cómo es que a veces pensamos que con ganas, con ímpetu, podemos arreglar todo lo que creemos que está descompuesto en el mundo. Hermanos, hay que regresar a la Biblia. La Biblia nos dice que el poder para cambiar al mundo está en ¿dónde? En el Evangelio. Y ese Evangelio es el que se ha de predicar desde todos los púlpitos de la iglesia del Señor. Qué bueno que tenemos muchos pasajes en la Biblia que nos pueden meter a esta predicación sana, que nos pueden hablar del poder de la predicación del Evangelio para la salvación del hombre. Si usted tiene, si ya adquirió el libro de las conferencias, se va a dar cuenta de que el manuscrito de esta lección trata de 3 capítulos en la carta de los Romanos. Romanos capítulos 6, 7 y 8. Pero esta noche no quisiera hablar de esos 3 capítulos en su totalidad, a fin de cuentas, o en su generalidad. Quisiera enfocarnos en otro pasaje que nos sigue hablando del poder del Evangelio en otra epístola de Pablo, la primera carta a los Corintios. Si usted quiere ir conmigo, por favor, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24, son los versículos claves de la lección, aunque vamos a poder ver, si Dios permite, todo el capítulo 1. Pero quiero leer, de principio de cuentas, el versículo 23 y 24, de 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Desde el versículo 22. 1 Corintios. Alguien me dijo una vez a mí, ¿es 1 Corintios o 1 de Corintios? Dije, realmente vamos a discutir de esas cosas, por favor. Que no habrá cosas más importantes que discutir, que si es de a los Corintios. Dice 1 a los Corintios o 1 de Corintios. Y si después quiere discutir con alguien, pues ahí está el hermano Albert Serner, para que le diga, ¿es de Corintios o a los Corintios? Dice el versículo 22, perdón. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ahí está precisamente el enfoque que Pablo empieza a dar. Nosotros, que se supone somos distintos, que tenemos la verdad, se supone que somos cristianos, hijos de Dios, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El tema otra vez, el título de la lección es predicando el poder de Dios para salvación. Y no podemos predicar el poder de Dios si no estamos hablando de Cristo. Son sinónimos, según lo que dice Pablo aquí. Pero la carta empieza de una manera distinta. Vimos la aclaración final de Pablo a fin de cuentas, pero empieza de una manera distinta Pablo a hablar a los hermanos en Corinto. Les empieza a decir, ustedes tienen todo el equipo, tienen todo lo necesario, están preparados para toda buena obra, les está yendo muy bien.
hay ciertas cosas que hay que corregir. Dice capítulo 1, versículo 1, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Inmediatamente ahí nos da el tema de la carta. Esto es el tema central de la carta: unidos en Cristo, la unidad en Cristo. De eso habla esta carta. Ya nos dice aquí que el Señor Jesucristo es Señor de ellos y nuestro. Si estamos unidos, va a haber ciertas características que hay que seguir. Versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Todo es milagroso. Versículo 7. De tal manera que nada os falta, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada les falta, dice Pablo. Todo está bien. Están completos, tienen todo el equipo. Nada les falta. Versículo 8. Perdón, versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, versículo 9, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, y aquí va la primera petición que hace Pablo. Una vez que entendemos entonces que estamos equipados con todas las cosas necesarias, una vez que entendemos que fuimos enriquecidos con todo don de parte de Dios, que nada nos falta, que tenemos en nosotros el arma secreta para cambiar el mundo. Eso habla Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Tenemos la dinamita para cambiar el mundo, lo más poderoso que hay en el mundo. Porque déjenme decirle algo antes de entrar a nuestra lección más de lleno. ¿Qué es lo más poderoso del mundo? Uno pensaría que las cosas más poderosas del mundo son la energía nuclear, por ejemplo. Se puede hacer cosas enormes con la energía nuclear. Con una barra de plutonio o una pequeña bolita de plutonio, se cree que en el futuro va a poder subirse su carro usted y manejar su carro hasta que se muera, sin tener que echarle gasolina nunca, por la enorme energía que está en una pequeñita bolita de plutonio. Hay gente que piensa que hay gente muy fuerte, gente poderosísima para levantar cosas, para mover cosas. Hay máquinas enormes, son construidas para levantar vigas gigantescas. Uno piensa a veces, bueno, no hay poder más grande en el mundo que el poder de la naturaleza. Vean los tornados en Joplin, vean qué gran manifestación del poder en el mundo. Sí, pero todas esas cosas no se comparan con otro poder que existe. Hay gente que dice, bueno, el más grande poder es el poder para someter a alguien. Usted trae de repente uno de esos tasers, si los ha conocido alguna vez, que de repente le descargan una carga de 50,000 voltios a una persona, lo inmovilizan. Pues sí, lo puede inmovilizar, lo puede tirar, lo puede arrestar si quiere, pero no puede ese taser cambiar el corazón de la persona. No puede cambiar su manera de pensar. ¿Qué es lo único que puede cambiar el corazón de las personas? La palabra de Dios. Cristo es el único que puede cambiar la mente de las personas. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos comportamos en nuestras vidas? Podemos someterlo, podemos meterlo en una camisa de fuerza, como algunos han estado, no voy a decir nombres, pero nadie aquí ha estado en camisa de fuerza, pero no puede cambiarse la manera de pensar de la persona. Solamente un ingrediente, el poder más grande en el universo, que es Cristo, puede cambiar a la persona realmente. Y se oye muy cliché, se oye muy trillado y muy repetido, pero si realmente lo ha entendido usted, es una gran ventaja, porque sabe entonces que no hay de qué preocuparse, que no hay nada que pueda, en todo caso, derrotarlo o derribarlo en su vida. Si viene el Señor Jesús esta noche por nosotros y usted ya se venció por el Evangelio, el poder del Evangelio ya lo derrotó a usted y usted entregó a su vida a Cristo, como dice la palabra de Dios, no hay nada que temer. Pero si aún no ha obedecido el Evangelio, si aún está lejos de Cristo, si aún tiene una barrera de orgullo y quiere usted decir, bueno, yo no creo muy bien eso del bautismo, yo no estoy muy seguro de que realmente sea el plan de salvación de Dios, como decía el de Max Lucado el otro día, ¿no?
de cómo es que decía Max Lucado que él había trascendido las enseñanzas de la iglesia de Cristo, que él las había dejado atrás, esos rudimentos antiguos, cosas del pasado. Yo ya pasé a un nivel más elevado de las cosas de Dios. Pues qué ignorancia. Y ahorita vamos a hablar un poquito más en cuanto a eso. Si usted ya se dejó vencer por Cristo, qué bueno. Dice entonces el Señor, a través de la Escritura, con Pablo hablando aquí, en el capítulo 1, versículo 10 ahora, que no se trata entonces de lo que uno piense a veces, sino se trata de creer en el poder real para cambiar a las personas, que está en el Evangelio. Fíjese de qué no se trata la vida cristiana. Fíjese de qué no se trata la predicación del Evangelio. No se trata, en primer lugar, del versículo 1 hasta el versículo 10, pero hasta el versículo 16, si lo quiere subrayar en su Biblia, del 10 al 16, nos va a decir Pablo aquí que no se trata de los predicadores. La acción de la predicación del Evangelio, la eficacia de la predicación del Evangelio, el poder para cambiar a las personas no radica en el predicador. Fíjense lo que dice el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloro, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, aquí va a decirnos Pablo, quiero decir que no creen en el poder del Evangelio, que creen en el poder de los predicadores, dice. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Está diciendo, ¿por qué ponen su vista en el predicador? Cuando el verdadero poder para mantenernos unidos, como lo vimos en el versículo 23 y 24, el poder para salvar es Cristo. ¿Por qué poner nuestro enfoque en los predicadores? Y menciona aquí a tres personajes o tres predicadores comparándolos con Jesús. Dice, algunos dicen yo soy de Pablo, otros de Cefas, otros dicen yo soy de Apolos. Fíjense los tres, y déjenme acabar de leer nomás el párrafo que había mencionado desde el principio. Versículo 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. ¿Cómo desde aquella época ya había ese problema, verdad? A veces hermanos dicen, ahí me bautizó el hermano fulanito. Y lo dicen, ¿por qué? Para que uno reconozca los años que tiene de antigüedad en el Evangelio, a lo mejor. Para que uno reconozca la jerarquía del hermano que lo bautizó. ¿Alguna vez le ha dicho usted, ahí me bautizó el hermano fulanito de tal? Fíjese, yo fui bautizado por mi papá. Estaba dudando, ¿sí me bautizó mi papá? Sí. No me acordaba si había sido él o no. Sí, me bautizó mi papá. El hermano que predicó el sermón esa noche, no me acuerdo de su nombre. No me acuerdo de él. Ahora, ¿le cuenta en ventaja al hermano que yo me haya bautizado? No, no le cuenta nada. ¿Qué nos vamos a salvar porque tengamos más números de bautismos? Algunos predicadores dicen, yo llevo ahí un conteo de los bautizos que he hecho. Llevo tantos, hasta cientos de bautizos. El hermano Marshall Kibo bautizó más de 5,000 personas, creo. ¿Y garantiza eso la salvación de él o la mía? No. Dice el apóstol Pablo aquí, yo doy gracias a que ninguno he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Y dice lo que